actualmente tiene la mayor colección museística que existe en España sobre el bandolerismo. El museo este sé que muchos lo conocéis porque durante 25 años ha estado en Ronda. Ahora, justamente mañana, hace 2 años, que el Borges compró toda la colección al completo y la trajo aquí. ¿Por qué? Porque en el Borges nació uno de los bandoleros más peligrosos que ha existido en la historia. Para unos un héroe, para otros pues otra cosa. Pero lo que sí que es cierto es que estamos hablando de una época que por suerte no todos los bandoleros eran malos. Aquí pasó de todo. ¿Por qué hablamos de ese siglo XIX convulso en el que hubo un resurgir del bandolerismo en España? El bandolerismo ha existido siempre. Y yo pienso, bueno, que a día de hoy también existe. De otras formas, están en otros lugares, visten mejor quizás, pero lo cierto es que desde los romanos, los visigodos, los monfí en época árabe, los bandoleros han existido siempre, pero en el año 1808, ¿qué pasó en España? ¿Alguien sabe qué fue? La invasión de estos señores que tenemos aquí. Cuidaditos. Estamos ante un comandante del ejército napoleónico, uno de esos que entró en España engañando a Carlos IV, diciéndole que su idea era simplemente conquistar Portugal. Pero efectivamente ellos lo que querían era conquistar España al completo. Sabéis que Napoleón se pensó que conquistar España iba a ser un camino de rosas, sin embargo, se encontró, por ejemplo, en Bailén, la primera vez que Napoleón pierde en campo abierto en su historia, ocurrió aquí, en Andalucía. Efectivamente, Napoleón siguió adelante y finalmente conquistó toda la península entera, menos Cádiz. ¿Qué pasó? Aquí se formó una resistencia como nunca había ocurrido antes. Es decir, gente del campo, en lugar de huir o plegarse a los deseos de Pepe Botella, lo que hizo fue echarse al monte, formar partida y luchar por lo suyo. Fue así como se creó al final la guerra de guerrilla, de la que se ha hablado tantísimo, que no es otra cosa que saber el momento oportuno para atacar, cuándo el momento y sobre todo el momento también para escapar. Así fue como simples agricultores, prácticamente con pocas armas, trabucos, azaones, piedras y poco más, fueron fundamentales para echar de aquí el ejército de Napoleón. Por tanto, esos primeros bandoleros fueron auténticos héroes nacionales que, si nos vamos a la palabra en sí, un bandolero al final no es otra cosa que una persona buscada o perseguida por un bando. Entonces, en primer lugar, estos son bandoleros buscados por Napoleón. ¿Qué pasa cuando se va Napoleón? ¿Cuándo se va de aquí? Efectivamente, de nuevo hablamos que la primera vez que Napoleón abandona un territorio es en España y por culpa de los bandoleros. El tema está aquí ahora. Napoleón se va y todas esas bandas que se han formado para acabar con ellos, dicen, bueno, ¿quién manda aquí ahora? Pues mandaban ellos. Entonces se quedan actuando exactamente igual con esa guerra de guerrilla, pero en este caso vamos a decir que dedicados al mal, a robar. Es cierto que el contexto de la época indicaba que las personas hicieran lo que pudieran para vivir, porque estamos hablando de grandes terratenientes que al final trataban al jornalero prácticamente como esclavo. Entonces no iban a volver a ese tipo de vida, y más después de una guerra tan cruenta y que dejó a España sumida en la miseria. Entonces, básicamente de ahí viene ese mito de que robaron a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Eso ciertamente es una invención completamente, porque al final robaban a los ricos no por un sentido justiciero como tal, sino simplemente a la gente que tenía dinero. Y el dinero no era para los pobres o para otros pobres, era para ellos, que al final eran pobres igual que todos. ¿Qué pasa? A medida que el siglo avanza, digamos que se va degenerando la figura del bandolero como tal. Recordemos de nuevo que cualquier persona que comete un crimen, para no enfrentarse a la ley del momento, que era muy fácil que acabase en el garrote vil, pues lo que hacía era echarse al monte. Entonces ahí había desde gente que simplemente por robar pan, otra gente que porque lo acusaban de un delito que no habían hecho ante la duda al monte, o ya asesinos, psicópatas, violadores y todo tipo. Es decir, en definitiva, no hay un único estereotipo de bandolero como tal. Nos ceñimos, pues eso, desde el héroe hasta aquellos que no tuvieron más remedio que echarse al monte para ganarse la vida, hasta pues criminales de verdad como diríamos hoy. Así que ahora vamos a ver por qué a día de hoy todavía seguimos pensando, o nos viene a la mente, que los bandoleros fueron esos héroes que se mitificaron tanto y que tienen una razón de ser. Así que vamos a ir a la siguiente parte.
Este mapa que estamos viendo aquí, las rutas que veis en rojo, son las rutas del contrabandismo en Andalucía en el siglo XIX. Pues estas rutas que estáis viendo acabaron convirtiéndose en las primeras rutas turísticas de la historia de España. ¿Por qué? Porque si volvemos atrás, lo que os acabo de decir antes, esa gente, o sea, el ejército, Napoleón es expulsado de aquí, entre otros, por los bandoleros. Entonces en Europa no se hablaba de otra cosa de quién era esa gente. Hasta tal punto se mitificaron sus historias que se puso de moda, tan fácil como eso. ¿Qué pasó? Que la élite, los ricos, sobre todo escritores, pintores, creadores, etcétera, empezaron a querer a venir aquí a ver quiénes eran esa gente y sobre todo a escribir de ellos, a pintar de ellos, porque sabían que cualquier cosa que saliera de esas historias se iban a vender muy bien. Yo siempre digo que esa gente eran los influencers del momento, que sabían que viniendo aquí se posicionarían muy bien en sus países después. La mayoría de ellos venía buscando incluso que los asaltaran. ¿Por qué? Porque ellos podían después alardear de haber vivido eso de que se hablaba en toda Europa. Pero yo creo que mejor que lo cuente yo. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a uno de los viajeros más conocidos de todos los tiempos y el que realmente hizo que Andalucía fuera el primer gran destino turístico de la historia y en este caso llegando a venir hace 200 años gente de Estados Unidos aquí a conocer esa Andalucía. Así que, Mr. Washington Irving, por favor, bienvenido. Qué exótico, fascinante y romántico era esta Andalucía. Yo solamente quería escribir un libro sobre Colón y me vine para documentarme a Huelva y me enamoré completamente de Andalucía. En mi ruta crucé Sevilla, Málaga, hasta llegar a Granada. Pero disculpe, durante ese viaje no me daba la ocasión de afeitarme. En ese camino, un día unió los territorios cristianos y nazaríes, y cuyos paisajes hicieron volar mi imaginación y también mi dinero. Los arrieros que me acompañaban me aconsejaban de guardar bien mi cartera y dejar un poco en una bolsa como así para cuando atacaban los bandoleros. Y eso quizás me daba un poco más emoción el viaje. Pero merece la pena, porque cuando al llegar de Granada, ¿qué regalo para mis ojos? Que digo mis ojos para todos mis sentidos. Jamás en mi vida habité un lugar tan delicioso. Y nunca podré encontrar otro que se le iguale. La Alhambra. ¡Qué descubrimiento! Tantas historias imaginé de aquellas jardines y palacios. Tantas, que en mi libro, Los Cuentos de la Alhambra, se convirtió en uno de los más vendidos de todo el mundo en aquel entonces. Y gracias a él, España comenzó a protegerla. Pues de nada.
me interrumpen. Pero fui mujeres también. Y fui en ese país bonito. Mira, pero aquí no se ve nada de ser. Discúlpeme, tiene usted razón. En mi época en Londres, en los cafés, no hablaba de nada otro que los pueblos árabes aquí. Sí, que flamenco, maravilloso. Y bandaleros, bravos. Y yo tenía mucha ganas a ver aquí para ver con mis propios ojos. No solo leerlo en libros que escriben los hombres. A mí me llama Emilia Stewart. Y yo fui aquí en el siglo XIX para disfrutar el norte de África, el sur de España, para escribir. Y yo he escrito mi propio libro, The Sweet South. Y no solo un volumen, para dos. Piense que yo estoy aquí con mi marido. No. Yo fui con mi hija y dos mujeres, amigos de mí. Ese viaje fue una lectura. Hasta el Soto de los Bandaleros. Pero mira, no tenía nada de miedo. ¿Sabes por qué? Porque en Málaga encontraron un hombre, veneno, un ex bandalero, y cometí con un guía, con su burro. Y a él conoce a todos los bandaleros en esa zona. Pero ¿sabe qué más impresionante aquí? Las mujeres. Así, la trabajadora, con fuerza, con luz, de campo. Y también, ¿sabe qué? Yo pienso que ella no podría hacer nada otro. No podría ir, pensar, hablar, sentir, amar, vivir sin abanicos. Señorita, disculpe, pero yo hace tiempo que dejé el abanico por una de estas. Disculpadme. Disculpadme. No me he presentado. Soy tía Agustina, bandolera de Arboje, y esta es mi partida. Al escuchar voces extrañas pensaba que venían los franceses, pero me doy cuenta de que no. No tengáis miedo. Aquí jamás faltará la cortesía, al menos por nuestra parte, y menos a nuestros compatriotas. Pero a los traidores de Andalucía, a los que vienen de parte de Napoleón, a esos, trabuco y azaón. Valientes mozos y mozas, Dios os guarde. Bueno, vamos a ver. A ver, yo creo que damas tan preciosas y con esos ojos tan bonitos no creo que regalarlo. Pero esas joyas no necesitan manos tan bonitas, joyas ninguna. ¿Qué pasa? Bueno, a partir de ahora estáis bajo la protección de nuestra partida, la partida de tía Agustina. Pero sabéis todos que por ahora Pepe Botella mandará en España, pero en estas tierras, en las tierras de Arboje, en todo este contorno, aquí mandamos nosotros, mando yo. Podréis continuar.
mayoría de los bandoleros se contaban en coplillas de ciegos. Que vamos a tener la oportunidad después de verlas. Pero hoy tenemos la suerte de revivir aquellos tiempos, incluso con una coplilla de ciego cantada por su propio protagonista. Así que, Visco del Borges, Lucía. Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar la historia de este bandolero yo les voy a contar. La historia vas a escuchar del bandido más popular. Cuando yo era un chavea, era el jefe en la pelea. 15 años aún no tenía y a todos los niños vencía. El amor, como Don Juan, fue afortunado galán. Y en mi pueblo me casé por fin con Josefa Fernández Marín. Pero conocí en el pueblo de Alfarnate pocos meses después. Conocí a otra, de nombre Isabel. Esta mujer era pretendida por un gañán apodado El Chirrina. Soy capitán de cuadrilla, de Melgares y Camarilla. Yo y mis dos amigos sembramos el terror por pueblo y por camino. En una apuesta yo disparé y a la veleta de la torre perforé. En otra ocasión el burro de un pobre anciano yo maté. Pero bueno, luego un buen mulo yo le regalé. Toda Andalucía habla del gran valor del bandolero del Borges, Luis Muñoz. Pues soy sí señores, el Visco del Borges, el bandolero de la azarquía, quien a los ricos robaba y a los pobres socorría. A mi amigo Frasco en Vélez Málaga lo mataron y tuvo acierto el sargento en la guerrilla. Pues sin moverse un momento, tieso lo dejó en la silla. Pocos meses después, es mi compadre Melgares el que encuentra la muerte en Encinas Reales. Solo y desvalido me he quedado y busco ya mi retiro con lo robado. A pesar de eso, en los últimos momentos cantaba con sentimiento. Y en el pueblo de Lucena, en el término, mejor dicho, de Lucena, terminaron todas mis penas. Y allí murió el que tantas veces escapó. Si el Visco hoy viviera, por estos montes estuviera, y con su caballo blanco las calles del Borges recorriera. Y con esta moraleja termina esta historia vieja. Quizás no es de los bandoleros más queridos de la historia, de hecho casi podemos decir todo lo contrario. El que sí ha sido siempre muy querido, entre otras cosas, por sus enfrentamientos con Fernando VII, que ya sabéis que fue uno de los peores reyes que tuvo España. Tenemos al Tempranillo. El Tempranillo, a pesar del mote, el mote le viene de que con 15 años mató a una persona con la que luchó por una novia y acabó el otro muerto y no le quedó más remedio que echarse al monte. Lo cierto es que después tuvo un ejército de bandoleros trabajando para él hasta llegarlo a convertir de alguna forma en el conocido como rey de Andalucía. Así era de querido por la gente aquí, pero que creo que de nuevo es mejor que nos lo cuente él mismo. Bueno. Soy José María Hinojosa Covacho, el Tempranillo. Pero hace unos días me comentaron unos de mis hombres cómo vivían aquí por el Borges. Compañero, viniendo de Granada, al paso por el Borges, y una de mis paraílas para reponerme, una mujer, hecho pedazo, me ha dejado, compadre. Los mismos de siempre, con el alcalde a la cabeza, están machacando a las criaturas, ni hierba para comer quedan estos años de sequía. Y el poco grano, los han robado los mismos ricos de siempre. Y los pocos dineros, los impuestos se han robado por el alcalde Cuatro Bobos. Señores,
Esto tiene que cambiar. Pero hay que darle donde más le duele, en los bolsillos. ¡Ay! Nos tiramos al monte para ganamos unos cigarrillos nada. Esto tiene que cambiar. Pero hay que darle donde más le duele, en los bolsillos. ¡Ay! Señores, una mujer desconsolada, con los hundidos de tanto llorar, se arrodilló ante mí pidiéndome ayuda por humanidad. Ha perdido a su marido y con 2 chiquillos sola está. Uno le agoniza y el otro aún le dice mamá. Hay que hacer algo. Son los nuestros, José María. ¡A por ello! Es nuestra gente. Los mismos que muchas veces cama y sustento nos dan. No podemos dejarlos solos. Hay que darle un palo a alguien. Algo que alivie la infelicidad de estos pobrecitos. Ahí está. Así son la gente aquí. Y nosotros los bandoleros vamos a terminar con esta lacra que no tiene este rey melón, el cobarde. Así que, muchachos, gracias a ustedes estaremos aquí todos los años. Sabe que en España tenemos Guardia Civil gracias a los bandoleros. Es un cuerpo que se decide crear en un momento de la historia, después de la guerra de la independencia, donde viajar es muy inseguro, hasta tal punto que para viajar de un pueblo a otro había que tener un pasaporte, un salvoconducto. Pero de nuevo estamos hablando del año 1844, cuando el duque de Ahumada decide crear este cuerpo para acabar con ellos, algo que le costó ni más ni menos que 100 años. De nuevo yo creo que recibamos a un guardia civil y que nos lo cuente él mismo. Benemérita, así lo llaman. Un título que no significa otra cosa que bien merecida o digna de galardón. Galardones que no hemos ganado al combatir con los bandoleros, contra los bandoleros en España. Como se dieron cuenta por mi acento, la Guardia Civil estuvo en la Hispanoamérica, como en Cuba y en Puerto Rico. Después de la guerra de independencia contra Francia, los bandoleros se apoderaron de los caminos de España. Excombatientes, delincuentes y desertores hicieron del bandolerismo una forma de vida. Pedía a grito la formación de un cuerpo de policía y años más tarde se crea el cuerpo de fuerza, de armada, de infantería y caballería. Y aquí me tienen, vestido de azul. Sé que ahora andan de verde, pero bueno, eso después de la guerra civil. Y como es una época que yo no la vi, no me hago cargo. Que como pasó en otra época, a mí no me toca. Si hablamos de vestimenta, el tricornio o de 3 cuernos, pero en mi época lo conocíamos como sombrero de 3 picos. La espada, mejor que la porra, mejor que la porra. Y otra cosa importante que un guardia civil no tenía que faltar, los bigotes. No es porque yo lo diga o porque me quede bien a mí, sino que por un acta en 1846 nos obligaba a llevarlo. Y el que quería, las patillas. Pero eso se lo dejamos a ellos. A los bandoleros. Allí murió en 1934 y estamos hablando justo antes de la Guerra Civil Española, que cambió y efectivamente hizo que el número de bandoleros bajase, y otra de las innovaciones de la época que hizo que el bandolerismo dejase de existir. Y esto no fue otra cosa que el alambre. Es decir, cuando se pone en marcha el telégrafo, la Guardia Civil ya puede avisarse de unas comandancias a otras para esos bandoleros que escapaban por la sierra, y supuso un antes y un después en la captura de bandoleros. Por eso se considera que el último fue Pasos Largos y con él acabó el bandolerismo en España. Así que muchas gracias a todos por venir, espero que os haya gustado.